ustedes y poder exponer la palabra del Señor. Como ya han dicho, soy de la Iglesia K2. Mi nombre es Anileni, presidenta de jóvenes allá. Ando como vicepresidente de los jóvenes, Irving, y un grupo de jóvenes aquí que me acompañan. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes, acompañarles como hermanos en Cristo que somos. Nos gozamos verdaderamente en el Señor de estar aquí y poder traer una palabra de parte del Señor es un privilegio. Amén. Nosotros poder soltar la palabra es un privilegio y es una necesidad. Y más con este tema, venciendo mis gigantes. Y yo pienso que cuando hablamos de venciendo mis gigantes, hay dos características fundamentales que nosotros debemos de entender. La primera es que debemos de conocernos a nosotros mismos, quiénes somos y cuáles son nuestras limitaciones. Y la segunda es quién es Dios y que en Dios no hay limitaciones. Eso es sumamente importante que lo retenga, porque en el trayecto de la prédica, gloria al Señor, nos vamos a debatir entre esos dos puntos. Amén. Y para nosotros continuar, vamos a buscar en nuestra Biblia inmediatamente. Y buscamos en 1 de Samuel 17, capítulo 23. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Él es bueno y para siempre son su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Si hoy estás aquí es porque Dios así lo ha querido. Siéntete gozoso. Si hay un amigo entre nosotros, sea más que bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. No es casualidad que no estés aquí, es porque es así la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Si ya tienen 1 de Samuel 17, 23, se pueden poner de pie para honrar la palabra del Señor. Amén. Si no hay nada que le impida ponerse de pie en este momento. Gloria al Señor, aleluya. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra y la oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija, y extinguirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David y los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara la gloria de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, porque ella es la que nos enseña. Amén. Gloria a Dios. En base a lo que es esta palabra, no podemos pasar por algo, hablar acerca de los gigantes y equivar lo que es la vida de David y lo que se proyectó en esta historia. Cómo David fue una persona elegida de Dios y de antemano fue preparada en lo oculto, donde nadie lo veía. Había una preparación donde nadie lo veía, donde él trabajaba y defendía sus ovejas. Y es importante que nosotros nos detengamos aquí a entender esta parte fundamental nosotros como cristianos. Hay momentos en que nosotros nos encontramos a solas, donde nadie nos ve. Ese es el lugar donde el Señor nos prepara, ese es el lugar donde el Señor nos va dando las habilidades que necesitamos para más adelante nosotros poder ejercer con excelencia lo que Dios quiere poner en nuestras manos.
Nosotros debemos de entender que el Señor llama y dice: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. O sea, que ha sido un llamado general a todos para que lleguen, no importa si anduvo en pecado, no importa si estaba sucio, no importa en qué lugar se encontraba, no importa si tenía una posición, si tenía dinero, si no sabía escribir, si sabía escribir. O sea, a Dios no le interesaba esto. El Señor dice: vengan a mí todos, todos. Pero no simplemente el Señor llama a la persona a que venga y que se quede así como está. No, hay un llamado, y cuando esta persona llega a los caminos del Señor, hay una transformación, hay una habilitación, hay una preparación de antemano. Amén. Y esto era lo que pasaba con David. David se estaba preparando en el desierto, o en ese lugar donde estaba. El Señor estaba avanzando en él, en su vida. El Señor estaba trabajando en su carácter. El Señor estaba trabajando en la forma en que él debiera de conducirse más adelante. Y algo que este joven David tenía era que de antemano él sabía y conocía la historia de su pueblo. Él sabía de dónde había venido y a quién Dios le había creído. O sea, había un conocimiento de antemano de quién era Dios. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos toca, el Espíritu Santo nos convence de pecado, y entonces nosotros ahí comenzamos a conocer su obra, a escudriñar su palabra, y entonces ahí empieza la transformación nuestra, la transformación del cristiano. ¿Por qué? Porque somos expuestos a la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que transforma la vida del ser humano. No hay otra cosa en este mundo que transforma al ser humano más que la palabra de Dios, que cambia, que liberta y que llega a los corazones. Y nosotros somos expuestos a esta verdad y somos alineados. Y de esta misma manera David, en ese tiempo, en esa época, sí existía un gigante, como lo vemos en esta foto. Un gigante realmente era de esta manera, y podemos ver a un David pequeñito. Y eso, en este tiempo no peleamos con un gigante físicamente, pero sí peleamos con muchas cosas que se presentan a nosotros. ¿Y qué son esos gigantes? Esas limitaciones, esas cosas que nos impiden avanzar y crecer como cristianos. Amén. Entonces, aquí vemos a este joven David, cómo se presentó delante, cómo fue enviado por su padre y se encontró con este panorama. Y decía: pero espérate, ¿cómo es posible que un incircunciso, una persona ¿cómo se atreve a enfrentar al nombre de Dios Todopoderoso? Y ahí es cuando yo le decía que lo importante para nosotros poder vencer nuestro gigante es conocer quiénes somos y quién es Dios. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Y nosotros podemos ver en cada problema, en cada situación, tal vez un gigante y querer pensar que no podemos, pero es verdad. Nosotros somos limitados humanamente hablando, nosotros somos limitados, pero la palabra me dice a mí que mi Dios no se limita ante humanas circunstancias, que mi Dios es poderoso y que mi Dios es el que ha ganado miles de batallas y que Él no pierde una batalla. Y es por eso la necesidad de nosotros entender que a pesar de nuestras limitaciones, nuestro Padre que nos llamó con propósito estará con nosotros, junto con nosotros en cualquier situación. Y cuando ya David salió de esa preparación, se encontró y dijo: pero no, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Cómo se ha atrevido a alarmar al pueblo del Dios viviente? ¿Cómo tú te atreves? Ya tienes esa facilidad. ¿Por qué? Porque ya conoció, ya tuvo un encuentro con Dios. Y cuando ve esta situación, inmediatamente corre y dice: espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa si yo lo venzo? Inmediatamente no tuvo
rey. Entonces, esta era una estrategia que Dios iba a utilizar para poder llevarlo al lugar donde él tenía que llevarlo. Pero antes de, podemos ver a un David que se preparó, donde nadie lo veía. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas rápidamente y no queremos prepararnos, no queremos habilitarnos. Y hay una necesidad del pueblo del Señor en primero prepararse y habilitarse y conocer verdaderamente al Señor para que después nosotros podamos estar al frente de lo que Dios quiere entregarnos más adelante. Antes de nosotros querer avanzar y correr, porque no se trata de quién corra más, se trata de quién tenga resistencia, de quién pueda resistir la enviación del enemigo, porque si nosotros podemos entender, inmediatamente nosotros le decimos sí al Señor, inmediatamente el enemigo se levanta en contra de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y ahí vamos a David, que no le importa cómo esté este hombre, no le importa qué tipo de herramienta este hombre posee. Él simplemente dijo: heme aquí, yo voy a ir, porque él está enfrentando a mi Dios, y mi Dios es el Todopoderoso. Y se levantó David en contra de este Goliat, en contra de este gigante. ¿Por qué? Porque en él había algo muy importante, y era que tenía pasión por lo de Dios. Y cuando vemos que este joven se le presentaron herramientas, se le dijeron: mira, ponte esto. Como David venía y le decía: ponte esto, pero esta no es mi armadura. Nosotros no vamos a pelear con la armadura del hermano, con la armadura del pastor, con la armadura del líder. Nosotros vamos a pelear con la armadura que Cristo habilitó en nosotros durante el tiempo que corría el mundo. Esa es la armadura que Cristo va a utilizar. Y cuando Saúl le ponía esta armadura, le decía a él: eso no es mío, esto te pertenece a ti. Yo tengo mis propias armaduras. Y muchas de las personas no creyeron tal vez en David. Y otros, incluso su hermano, cuando lo vieron, incluso idearon en su mente y dijeron: oye, tú, yo sé los pensamientos de tu corazón, sí, como si fuera Dios. Yo sé que tú has venido porque quieres estar viendo la batalla, estar humeando lo que no te llaman. Pero ¿qué hizo David? David inmediatamente se apartó de ese hermano que había salido a su encuentro. Y a veces hay muchas personas que cuando tú vas a enfrentarte a algo, hay otras personas que te dicen: espérate, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando nosotros vamos a recibir esa bendición del Señor, pueden aparecer personas. Pero si tú te quedas ahí a enfrentar a esa persona, puede perder tu bendición. Porque si vemos a David salió inmediatamente y se apartó de su hermano. Inmediatamente buscó, entre otros, el que estaba pasando ahí. Y cuando llegó y dijo: yo voy a tomar esa posición, yo voy a ir a derribar a esa persona, pero con mis propias herramientas. Y algo que yo puedo ver en la historia de David es que cuando David llegó y el gigante lo vio, se burló también. Y dijo: pero ¿acaso yo soy perro para que tú me envíes a este muchacho? Pero él no sabía que detrás de ese muchacho había un gigante que sobrepasaría a ese gigantico. Que el Dios tan grande, tan poderoso, era más grande que él mismo. Y cuando él se apresuró, buscó esa piedra, señores. Podemos decir que él buscó 5 piedras. La palabra de Dios nos dice, si no me equivoco, que él agarró 5 piedras del río y la guardó. Y algo que me llama la atención: ¿por qué?
de batalla. ¿Por qué? Porque había pasión en él. Y este tiempo hace falta jóvenes, damas, caballeros, apasionados por Cristo, apasionados por llevar el legado de Cristo donde quiera que llegue, apasionados por revelar a Cristo en todas sus actitudes y en cómo se conduce en la vida. Porque no se trata de mí, se trata de Jesús. No se trata de yo exhibirme a mí, sino de yo exhibir a Jesús. De Jesús se trata todo esto. No se trata de mí. Nosotros necesitamos entender que nuestro mensaje tiene que llegar a aquellos que no le conocen. Y David fue un joven apasionado, un joven decidido a enfrentarse en contra de su gigante. Pero había algo dentro de él, y era que conocía a ese Dios todopoderoso. Y a veces nosotros, como personas, debemos mirar atrás todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que ese gigante que el día de hoy nosotros estamos atravesando, Dios tiene el poder para deshabilitar todo eso. ¿Por qué? Porque vemos atrás cómo Dios se ha ido conduciendo con nosotros y cómo Dios ha ido avanzando y dándonos la victoria en cada situación a la que nosotros nos hemos enfrentado. Porque no caminamos solos. Porque Dios nos muestra que juntamente con Él estamos y caminamos. Y que cuando caminamos no son nuestras huellas que se ven y se reflejan, sino las huellas de Cristo. Y que Cristo nos tiene cargado en su brazo. Gloria al nombre de Jesús. Había un compromiso en la vida de nuestro hermano David. Y era que con el Señor, gloria al nombre de Jesús, ¿quién podría meterse con el Señor? Y él entendía claramente esta posición. Y esta situación que se presentó en ese pueblo, David la pudo sujetar. David tuvo la valentía, tuvo la veracidad de pararse enfrente de ese gigante y decirle: ¿quién eres tú y cómo te atreves a desafiar al pueblo de Dios Todopoderoso? Y se necesita en este tiempo de jóvenes valientes, de damas, caballeros, que digan quiénes son esos gigantes que quieren impedir nuestro avance. ¿Qué es lo que quiere impedir que nosotros podamos crecer en los caminos de nuestro Señor Jesucristo? Porque si tenemos limitaciones, mi Dios no se va a limitar. Y ahí vemos a David, que a pesar de que tiene imperfección igual que nosotros, él tuvo la decisión de enfrentarse a ese gigante. Él tuvo la decisión de enfrentarse a ese gigante, de entender que lo que nos está asediando en este tiempo, nosotros, si vamos confiados de la mano del Señor, nosotros vamos a tener la victoria. Porque el Señor es ganador de 1000 batallas. En Cristo está nuestra victoria. No importa la situación por la que nosotros estemos atravesando, no importa lo grande que nosotros podamos ver el problema, tenemos que entender que Dios es más grande que ese problema, que Dios tiene el control, que Dios está a nuestro favor, que nosotros somos hijos de Dios. Y que en Él estamos seguros. Y que en Él tenemos propósito e identidad en Cristo Jesús. De que Él no va a dejar
rompió el velo que impedía la presencia de Dios en nuestras vidas. Vemos a un Jesús que se levantó y tomó esa posición de hijo y atendió al propósito y el llamado que Dios su Padre le había hecho, que era de ir y traer salvación a la humanidad. Y había un compromiso que de antemano se debió cumplir para que el día de hoy nosotros podamos tener acceso a la gracia del Señor. Y ese gigante lo derribó Jesús a la hora en que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y tenemos a ese Jesús que vino a la humanidad, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos volver a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Para poder nueva vez nosotros poder tener una conexión con ese Dios todopoderoso que se había roto en aquel momento en el que Adán y Eva habían desobedecido al Cristo Jesús. Y vemos a Jesús que se entregó con propósito, que no se limitó y que anduvo en esta tierra para que nosotros en este tiempo tengamos salvación. Aleluya. Él venció la muerte y nosotros debemos entender eso. Jesús venció la muerte para darnos vida a nosotros. Amén. Así que es el tiempo que el Señor hace el llamado a nosotros. Que si estamos pasando por gigantes, si hay gigantes que nos están asediando, si es el pecado que está evitando que tú crezcas, tú le hagas frente y tome la decisión de tu vida, de no querer fallar al Señor, de querer venir delante de Él y confesarte delante de su presencia y decirle: Padre, heme aquí, tal gigante está sobre mí, pero yo entiendo mis limitaciones, pero también entiendo que tú no te limitas, que tú eres un Dios que tiene misericordia por mí. Hay otro gigante que necesitamos desactivar en nosotros, que es en nosotros comprometernos con la obra del Señor. Y hay gigantes que tal vez el trabajo, que tal vez la familia, que tal vez algo está impidiendo que tú puedas trabajar en la obra del Señor. Hay gigantes que en este tiempo están evitando que el pueblo de Dios trabaje en unidad dentro de la congregación. Y nosotros, como hijos del Señor, no debemos limitarnos al trabajo y al llamado que Dios nos hace. Ese es el tiempo de nosotros trabajar en el Señor.